Todos los días tomamos decisiones. Cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte nuevamente en este placer de vivir. Tu amigo César Lozano al micrófono y todo el equipo que conformamos este programa. Te decimos nuevamente gracias. Porque primero que nada tú eres el motivo de este programa. No sabes con qué aprecio, con qué gusto. Todos organizamos los temas que transmitimos a través del placer de vivir. Hoy, si me permites, déjame saludar a mis amigos que me escuchan en Torreón, Coahuila. A mis amigos que me escuchan en Comitán, Chiapas, en el 95.7, Tuxtla Gutiérrez, 98.5. También saludo a Ciudad Acuña, a Piedras Negras, Monclova. Saludo a Ojinaga, a Hidalgo del Parral, donde también estamos en sintonía, y en Chihuahua, capital. Muchas gracias por estar en el placer de vivir, al igual que otras 30 estaciones más en México, en los Estados Unidos y en Sudamérica, específicamente en Argentina, donde estamos a través de Stereo Rey Argentina. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, que se lo voy a dedicar a las personas que no pueden y no quieren y desearían tener un borrador mágico para borrar el pasado, situación que te quiero adelantar que es prácticamente imposible, podrás probablemente disminuir la repercusión de ese pasado en tu presente, pero eliminarlo. Y el hubiera, no hombre, ya sabes, que te desgasta, te acabas, te avejentas y sufres gratuitamente al desear no haber vivido algo que ya viviste, que ya padeciste, y que existen ciertas estrategias que te van a ayudar a poder sobrellevar ese pasado que a lo mejor dices, ojalá y existiera, pero como no existe el borrador mágico, existen algunas estrategias que hoy vamos a transmitirte, a compartirte, que te pueden ayudar a que ese doloroso pasado no siga causando más repercusiones. Pero antes, déjame compartirte esto. Tú eres de las personas que tratan con personas emocionalmente distantes. A ver, ¿qué entiendes por gente emocionalmente distante? O sea, son personas con conversaciones triviales. Cuando quiero hablar de algo realmente importante, de cuenta que te topas con pared. Es esa gente que inexpresiva. No confundas con personas que probablemente son tímidos o que batallan para expresar sus emociones, pero por esa timidez que tienen. No tiene nada que ver ni con la timidez, ni tiene que ver con las personas que pueden llegar a ser hasta desconfiadas por el pasado que tienen. Pero esta clase de personas se caracterizan por poner una distancia con el resto de la gente. Pueden ser fríos, despreocupados en la relación, acostumbran a poner barreras por no dejar que nadie entre. Y a pesar de los intentos que uno pueda hacer por decir que te aflojes, hombre, que estés tranquilo, que te la pases bien, sigues topándote con pared. ¿Conoces a alguien así? Yo sí. Tienen serias dificultades para permanecer en espacios donde empiecen a hablarse de diálogos más profundos. Optan por salirse, optan por buscar otro tipo de diálogo, pero nada que tenga que ver con las emociones. Son personas emocionalmente distantes. Puede ser que también los identifiques por su falta de empatía, o sea, no se ponen en tus zapatos. No pueden llevar o mantener una conversación donde te vea yo a los ojos, porque haz de cuenta que tú sientes que... ¿Cómo podértelo explicar? Porque traté con uno de esos ayer. Como que lo estoy viendo, pero no me está viendo. Siento que me estás oyendo, mas no escuchando. O sea, es como si es lo mismo que si le hablara el muro que está aquí frente a mí. Hay que tener en cuenta y dejar bien claro que no es una persona introvertida, porque el introvertido probablemente lo que necesitan es un poquito más de tiempo para mostrar sus verdaderos atributos que quienes son más extrovertidos. No tiene nada que ver con la gente introvertida ni con la gente seria. Yo estoy hablando de los emocionalmente distantes. ¿Por qué desarrollan esta personalidad? Pues algo aprendieron en la infancia. Claro, ahí empieza todo, ya sabes, como muchos de los traumas presentes empiezan también en la infancia.
Si durante los primeros años de sus vidas estas personas emocionalmente distantes tuvieron vínculos fallidos, o sea, en el niño nunca tuvo un diálogo con su papá ni con su mamá, la mamá no lo peló, el papá tampoco, entonces ellos pueden haber adquirido una huella muy profunda en su alma, en su corazón. Se siente frustrado, se siente abandonado y lo que hace es la técnica del avestruz, meter la cabeza en la tierra para no oír, no veo, no oigo, los changos que están colgados, que los has visto, uno que está tapando los oídos, otro los ojos y otro la boca. Ni oigo, ni veo, ni hablo, y ya con eso me quito de broncas porque no quiero comunicar, pero es por algo que traigo cargando desde la infancia. Otra de las razones por las cuales existen personas emocionalmente distantes es por factores más presentes, más actuales, como por ejemplo alguna traición, alguien que los traicionó, alguien que les llegó a dañar tanto su autoestima que probablemente han optado por cerrarse a la expresividad. Desafortunadamente, juzgar a gente así es entrar a un ciclo de dolor donde a veces no lo podremos entender y a veces lo que hacemos es alejarnos de nuestras vidas. Pero probablemente se aplica la frase que en alguna ocasión leí y que dice: ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Si aceptamos esas limitaciones y aprendemos a vivir con gente emocionalmente distante, habla de una madurez tremenda de tu parte. Habla de una madurez impresionante de tu parte para decir, bueno, no voy a dejar que esto me vaya a afectar, simplemente acepto que él es así o ella es así y hasta donde llega el diálogo y punto. Y sigo mi vida y sigo mi camino y no por eso voy a usar prejuicios o a juzgar duramente a personas que tienen su historia. Te recuerdo la frase con la que inicio varias de mis conferencias. Detrás de una persona difícil, siempre hay una historia difícil. Después de esta pausa, inicio con el tema de sin proceso no hay historia. Ya sabes, como dijo Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, en la página 7, que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. ¿Será? Después de esta pausa, hablamos de ese pasado que a veces es imposible de olvidar y sin embargo es parte de tu historia. Y esa historia es del matiz que tiene actualmente y de la fuerza que tiene gracias al pasado bueno y malo. No te vayas, estás en el placer de vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos. Ya cuando etiquetamos una historia como mala o buena, ya empezamos a hacer prejuicios de alguna historia que probablemente me ayudó a tomar decisiones. Mira, voy a hablar de mi persona. Ha habido situaciones en mi pasado en las cuales yo he tomado decisiones basadas probablemente en el dolor, pero benditas decisiones. Laboralmente hablando, que yo he dicho, no hombre, hasta aquí, vas para atrás. Y de la nada y a la nada, y para atrás. Pero no fue para atrás, fue para adelante, porque a veces se requiere vivir eso. Si no hubiera existido una persona que hubiera movido ahí con la cizaña las cosas, probablemente yo no me hubiera movido de mi zona de confort. ¿A cuánta gente no le habrá ocurrido algo así? Si no hubiera existido, voy a hablar de situaciones personales porque son las que mejor conozco. Si no hubiera existido probablemente una persona que me dijo que no en el amor, no hubiera conocido a la persona que hoy es mi esposa y con la que tengo 2 maravillosos hijos, y dices, bueno, mira lo que la vida me tenía, mira la sorpresona que me tenía la vida. Sí, para mí lo es, por supuesto que lo es y lo será para siempre. O ahí me voy con un ejemplo más dramático y creo que tú también te puedes identificar con ejemplos así. Si yo no hubiera vivido o padecido el dolor de la muerte de un ser tan querido, tan cercano a mí, yo creo que no hubiera ni valorado tanto la vida como la valoro, ni me hubiera hecho tan expresivo ahora con la gente como me he hecho expresivo con la gente que amo, ni hubiera luchado intensamente por hacer sentir bien a la gente que por algún motivo se acerca a mí. ¿Yo cómo sé que está viviendo? Yo creo que después de que padecí el sufrimiento por la partida de un ser muy amado en mi vida, de alguien de mi propia familia, aprendí lo que es el amor a la vida. No lo hubiera ni atesorado, ni valorado, ni mucho menos hubiera avanzado tanto emocionalmente si no hubiera padecido eso. Claro que no lo deseo,
Hubiera querido que esa persona siguiera conmigo muchos años más, pero tiene todo tiene su porqué y su para qué. O sea, creo que las estrategias son claras. Voy a estar bien claro en las decisiones que tomo. Voy a aceptar las consecuencias que tengan esas decisiones sin lamentaciones constantes de que la regué, que mala onda, no debía haber hecho, no debía haber confiado, no debía haber prestado, ¿para qué se lo presté? Ya. Me voy a hacer consciente y responsable de mis consecuencias. Me voy a rodear de personas que sean igual de soñadores que yo, porque hay gente que nada más son espectadores en la vida y no mueven un dedo porque no quieren sufrir. Y no mueven nada, prefieren, mira, todo está muy bonito así, más vale lo bueno por conocido que lo malo por conocer. Y creo que es importante para que el pasado no me atormente, aprender a decir no. No a los pensamientos desgastantes que lo único que hacen es, pues eso, desgastarme, acabarme. Cuando digo, es que ¿para qué fui? Es que ¿por qué tomé esa decisión? Es que ¿para qué llamé? ¿Para qué le colgué el teléfono así? ¿Para qué hice? Es parte de tu historia, de ahí viene un aprendizaje en base a mucho dolor también, probablemente. Claro que hay de historias a historias, señores, por favor. Ha habido decisiones que han tomado terceros que nos han dañado para siempre a la dinámica familiar de alguien. Hay gente que tiene una historia de dolor tan grande, de privación de su libertad, y sin embargo son la mayoría de los que he conocido, su vida es antes y después de eso, que nadie lo queremos padecer, ni nadie deseamos tener un antes ni después, ni aún y que me digas, es que crecí emocionalmente, es que no sabes, fue mi gran maestro el cáncer. Pues qué maestro tan impresionante, pero no lo quiero. La mayoría no lo aceptamos, pero quienes han padecido el cáncer y son sobrevivientes de cáncer, la mayoría te dicen que fue su gran maestro. Así me lo han expresado en esta cabina. Otros no, otros dicen, no, qué cosa tan espantosa, ni lo quiero volver a vivir, pero ya lo pasé. Pero la mayoría de la gente a quien yo he entrevistado y con quien he platicado que lo ha padecido, dicen que sus vidas cambiaron. Y nadie deseamos tener un maestro así, ¿eh? Toco madera. No, para nada. No queremos maestros así. Ni queremos maestros basados en el sufrimiento, pero cuando se presenta el sufrimiento por razones que nunca podremos entender, te puedo asegurar que sí se convierten en experiencias que nos tocan tan fuerte la vida y que generalmente nos hacemos más resilientes. Resilientes. Esa persona que sufrió mucho, le caló hasta el tuétano lo que vivió, pero después de ese dolor y ese sufrimiento se hizo no igual, se hizo más fuerte. Cuando usamos la lógica es cuando queremos sacarle partido al conocimiento de todo lo que nos ocurre, pero sin embargo hay situaciones que nunca podremos entender, ni tendremos la lógica ni el entendimiento para saber por qué lo vivimos. Simple y sencillamente se presentó en nuestra vida, nos tocó vivirlo. Y tenemos dos caminos, me amargo o me adapto, y en la adaptación es donde está este tema del día de hoy. Tu historia es parte de tu realidad, es una parte que hace y que forma y que te va a forjar. Sin proceso no hay historia. Admiro a quienes a pesar del dolor de haber perdido un hijo, son mujeres sonrientes, cariñosas, padres de familia amorosos, que saben lo que es el dolor tan espantoso que es perder a un hijo, que lo vivieron, lo padecieron y que aún a pesar de ese dolor tan inmensamente grande, que nunca lo podremos entender quienes no lo han vivido, por más palabras que quieras decirle, no habrá algo que los pueda llegar a confortar, sino agarrarse de la fe tan grande, probablemente de sus creencias, en este caso sus creencias que pueden ser desde la oración, la meditación, y a cobijarse con el cariño de la gente, pero que después de ese trance tan grande logran valorar tantas cosas. Mira, cuando nos interesamos firmemente por los demás y aprendemos a servir y agradecer, es cuando cambia completamente nuestra historia. O sea, sí viviste algo tremendo, pero ya te empiezas a interesar por la gente. Soy agradecido, agarro el aprendizaje de ese pasado, por más doloroso que sea, y que nadie lo queremos padecer, pero sin embargo lo tomo el aprendizaje y digo, bueno, ya, fue mi realidad, ya, le sigo, vámonos, se acabó. Para atrás ni para lamentarme, para adelante. Y firme la mirada hacia adelante. Eso es lo que verdaderamente hace que sacudirnos el polvo y decir, bueno, sí, espantoso, pero yo puedo, yo quiero y yo voy a salir adelante. Y ahí puedes usar mucho coco wash, ¿eh? El coco wash siempre será saludable,
cuando lo sabes utilizar a tu favor. Voy a una pausa y después de esta pausa platico con una conferencista que a eso se dedica, a hablar de los procesos y de las historias personales. Hasta Tijuana, Baja California, voy a entrevistar a Zulma Judith Macías, que es psicoterapeuta en el área familiar, en el área también individual, y que da su consulta privada a familias y parejas, pero además es conferencista, da seminarios sobre este tema. Del tema relacionado con el proceso, sin proceso no hay historia. Ahorita empieza esta entrevista hasta Tijuana, Baja California Norte. Ahorita regresamos, no te vayas. Esto es El Placer de Vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos. Hace unos días me llegó un artículo muy interesante que le titularon así, precisamente como el título del programa del día de hoy: Sin proceso no hay historia. Y es de Zulma Judith Macías, que es psicoterapeuta con especialidad en el área familiar, y ella radica en Tijuana, donde gracias a Dios tengo el gusto de ser escuchado todos los días. Amigos de Tijuana, ¿cómo olvidar el encuentro que tuvimos hace unos días en el foro? Gracias nuevamente por todo el cariño y el aprecio. Y ahí tuve el gusto de saludar a Zulma Judith Macías. Ella organiza seminarios para profesionales de la salud mental y es conferencista nacional e internacional. Zulma, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy contenta, doctor. Le saludo también con mucho cariño desde acá de Tijuana. Oye, amiga, sin proceso no hay historia. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué proceso te refieres en ese artículo tan interesante que me enviaste? ¿Qué nombre, verdad, doctor? Muy matón el nombre. Quiero abrazar nuestra historia, a la importancia que tiene enamorarnos de ella. ¿Cuántas veces nullificamos aquellos momentos que consideramos negativos y que pueden ser áreas de oportunidades para llegar al éxito, para cumplir metas? A ver, amiga, pero cuando la historia ha sido muy dolorosa, como una mujer que me está escribiendo precisamente de Tijuana, que en su sueño americano, ella vive en Tijuana, pero es de Nayarit, que buscando el sueño americano, pues cayó en las garras de un pollero que no solamente le robó todo su dinero, fruto de su esfuerzo por mucho tiempo. Te tengo que empezar con porque creo que es el pan diario de cada día, y aparte de que le robaron, abusaron sexualmente de ella a sus 19 años de edad, y dice que esa historia es tan dolorosa que es imposible de verla como algo bello o algo que le ayude a su crecimiento. ¿Tú qué le dirías a una mujer como ella? Bueno, doctor, me recuerda mucho a una de mis pacientes que llegó hace un par de años, contándome una historia muy similar. Se decía a sí misma ser muy cobarde. ¿Por qué? Y porque había aguantado y había permitido una serie de violaciones y de abusos en su contra. Y una vez que me cuenta esta historia, al final le digo, bueno, ¿te has dado cuenta que solamente una guerrera podría sobrevivir y vivir esa situación? ¿Te has dado cuenta que no cualquiera llega aquí, toca la puerta y decide dejar atrás ese pasado? Yo considero, doctor, que las historias suelen ser tristes a veces, pero que sí existe la manera de enfocarlas de forma positiva. Estoy convencida de eso porque lo veo en mi día a día, en mi práctica profesional, y yo le diría a esa persona que haga una reflexión y estoy segura que dentro de todo eso que ella vivió, algo aprendió, y eso que aprendió puede ser una oportunidad grandísima para dejar esto en el pasado y convertirlo en un presente y en un futuro maravilloso. Zulma Judith Macías, terapeuta de Tijuana, ¿tú también has tenido tu historia como para poder decir sí se puede? Exactamente, doctor. No sé por qué te leí entre líneas, amiga, entre palabras estuve leyendo. ¿Tu historia personal no ha sido fácil? Voy a decir que mi historia personal ha sido única e irrepetible. Yo le llamo que es una historia muy hermosa. Ahora lo puedo decir así. En su momento me sentí víctima de las circunstancias, y yo creo que nadie puede decir que es víctima de circunstancias. Uno decide a veces situaciones que lo montan en situaciones difíciles. La verdad es que mi meta de ser psicoterapeuta, entre algunas otras cosas, es poder decir que conozco los dos lados, vaya. Conozco la historia triste de mi persona, en lo personal, y cómo la he logrado transformar. Entonces,
no estoy hablando a tientas, doctor, no estoy hablando a ciegas. He pasado por muchas situaciones, pero esas situaciones para mí han sido de aliento, han sido de perseverancia, han sido de lucha, y no lucha contra alguien, sino un incansable y constante aprendizaje para compartir con los demás. Y eso es lo más hermoso ahora, doctor, que yo puedo compartir con los demás, pero no mi historia triste, sino la forma en la que esa historia triste se convierte en un área de oportunidad para cualquier ser humano, incluyéndome, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que Zulma Judith Macías, que dice, yo hablo y doy conferencias, pero con causa? O sea, yo ya lo viví, nadie me viene a platicar lo que es el dolor y cómo poder convertir o cómo hacer de ese proceso, que sin proceso no hay historia, sin dolor, no sé si es lo que quisiste decir en tu artículo, sin dolor, sin sufrimiento, sin pasado, no hay historia. ¿Cuál es la estrategia que tú recomiendas y qué le dirías a las personas que ahorita te están escuchando, que son miles, y que dicen, bueno, yo quiero abrazar mi historia para aceptar ese proceso, pero no puedo? ¿Qué le dirías? Sí, es muy importante, hay muchos pasos a seguir, pero es muy importante estar dispuesto a transformarse, doctor, porque cuando yo tomé la decisión de dejar de pensar que era una víctima, tuve que abrir mi mente. Esa fue una de las cuestiones. Empezar a vivir consciente mis decisiones, aceptar la consecuencia de estar en un problema o de haber estado en un problema, rectificar lo necesario para seguir avanzando. Ese es otro de la forma en la que yo trabajo y lo que yo recomiendo. Permitirse transformar la mente para que haya esa apertura, probar cosas distintas. Tuve que salir de mi zona de confort y es lo que invito todo el tiempo, y no solo yo, la literatura que a mí me formó como profesional lo dice, salir de esa zona de confort, hacer algo distinto, soltar los apegos, aprender a decir no, a pedir perdón, a agradecer, y sobre todo aprender a estructurar nuevas reglas, principios y valores nuevos que me permitan conducirme a un lugar diferente. Zulma, ¿tú sientes que la mayoría de la gente es tanto su dolor y su rencor que es lo que le impide avanzar? Son una serie, no creo que sea solamente eso, doctor, son muchísimas cosas. Estamos hablando de un contexto social, ¿sí?, que nos va marcando, de patrones familiares. Estamos hablando de un estilo de crianza en casa. La manera en que nuestros padres nos enseñan a ver al mundo es la manera en la que aprendemos a relacionarnos. Entonces esto es importantísimo. Son muchísimas cosas a la vez que nos hacen pensar que cuando estamos en un problema es un problema interminable. No lo creo así, no creo que sea interminable. Sin embargo, sé que en el momento que se está en el problema eso se piensa, porque nos han enseñado eso, nos han enseñado que llorar, nos han enseñado que caer, nos han enseñado que tropezar es negativo y que tiene consecuencias graves y que no pueden transformarse en algo positivo. Entonces son un conjunto de muchas situaciones, doctor. Asesinaron a mis padres, me dice una persona de Morelia, Michoacán, y ha sido algo que no he podido superar esta historia. Fue hace 2 años. Para mí ha sido un dolor muy grande. Me dice que si tú le puedes ayudar a distancia. Él vive en Morelia y tiene 19 años de edad. Qué fuerte. Claro que sí, doctor. Afortunadamente tengo la dicha de tener contacto con personas en la República y fuera del país. Claro que sí le puedo ayudar y me gustaría dedicarle unas palabras, si me lo permite. A ver, dímelo, amiga. ¿Qué le dirías a este muchacho que sinceramente me conmueve? No te digo detalles de su mail, de su correo, claro, pero está muy fuerte lo que él está viviendo ahorita. ¿Cómo se llama, doctor? Se llama Raúl. Nada más te digo su primer nombre porque no quiere que mencione más. Claro que sí, doctor. Raúl, me encantaría compartir contigo algo. Como tú, tuve la pérdida de mi padre, pero me encantaría decirte, las pérdidas en el sentido de muerte son parciales, no son totales. Tu padre, por esta circunstancia, ya no está contigo, pero están un sinfín de momentos inolvidables en tu corazón y en tu mente a los cuales puedes accesar cada vez que tú desees. Esos momentos, Raúl, son solo tuyos, no son de las circunstancias, no son de nadie más que tuyos. Accesa cada vez que lo extrañes, cada vez que lo necesites, y encuentra en esos momentos posibilidades para continuar. Bueno, le voy a decir tu Facebook, amiga, es Zulma Judith Macías. Ese es el Facebook de mi invitada del día de hoy, que da conferencias en la República Mexicana y en el extranjero.
y sino también el Facebook Instituto de Equilibrio Humano. Cualquiera de los dos y ella te va a contestar. Voy a repetir, Instituto de Equilibrio Humano y el Facebook Zulma Judith Macías. Zulma, muchas gracias que desde Tijuana participas en este programa, me siento muy halagado por eso. Al contrario, doctor, estamos muy halagados de estar en el programa, de haberlo tenido por acá. Estamos muy contentos de compartir este espacio. Y vas a ser invitada nuevamente, Zulma, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta muy pronto. Vamos, un a abrazo para ti Adiós. también, gracias. Una breve pausa, estás en el placer de vivir. A todas las personas que me están enviando lo de sus historias personales, muchas de ellas muy dolorosas, tristes, y gente que me está dando su testimonio, como 2 testimonios que te voy a leer después de esta pausa, de gente que dice que sí, efectivamente, sin proceso no hay historia. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos. Claro que sin proceso no hay historia, me dice una persona que está escuchando el programa. Aprovecho para saludar a la gente de Iglepaz. Me encanta que estar en sintonía, gracias a Exa Piedras Negras. Mira, me voy a permitir decirte su historia porque creo que a mucha gente le va a hacer tanto impacto como me causó a mí. Y me dice que para ella sí, sin proceso no hay historia, y que lo ha podido abrazar su pasado de una manera impresionante, y sé como nunca lo imaginé. Ella vivió la traición por parte del padre de sus hijos, le robó a sus 2 hijos, se los llevó por cerca de 2 años que no supo de ellos. Fue una situación donde dice, me arrebataron de los mejores años de la vida de mi hijita y de mi hijito. Las leyes lograron capturar al padre porque no tenía la patria por potestad. Lo capturaron al norte de los Estados Unidos, casi frontera con Canadá. Pero fueron 2 años de incertidumbre, 2 años de inmenso dolor. Dice, claro que si yo pudiera, yo borraría esa historia. Sin embargo, yo he aceptado mi realidad y sé que no existe un borrador mágico para eliminar esa terrible historia que existe en el pasado de mis 2 hijos y el mío. Este dolor tan grande me ha hecho valorar la gran bondad y la gran bendición de ser madre, y me ha hecho también apreciar y agradecer inmensamente cada día que vivo y convivo, no solamente con ellos, sino que tengo vida. Y sé que este proceso yo lo tenía que vivir. No se lo deseo a nadie, la incertidumbre de una madre de no saber nada de sus hijos. Y sin embargo te puedo asegurar, César, que ha sido parte de mi proceso, y ahora lo acepto. Y tengo que ser feliz con o sin la historia personal tan dolorosa que viví. Sopas. Qué cosa. Espero aceptes la invitación al programa, amiga querida. De corazón ya te lo envié y espero respuesta tuya. Quiero que tú vengas. Bueno, yo voy contigo si quieres, o hacemos enlace telefónico, pero yo quiero platicar contigo y dedicarte un programa. No es nada fácil esto, ¿eh? Yo no sé si yo estoy preparado para algo así, pero no creo que nadie tengamos un tipo de preparación para un dolor tan fuerte, tan grave, tan intenso, tan inmenso como es este. ¿Cuánta gente no habrá vivido algo similar, o víctimas de secuestro y víctimas del engaño que a veces sufren las parejas por parte de ese hombre o de esa mujer que desalmadamente va y arrebata el amor tan grande que puede profesar una madre o un padre hacia sus hijos? Qué cosa tan dolorosa, en serio. Sin proceso no hay historia, me dice otra persona que tuvo una enfermedad, entre comillas, incurable. Dice, soy VIH positivo. Te estoy escuchando en San Antonio, Texas, y quiero que sepas que mi historia tampoco ha sido nada fácil. Debido a una transfusión sanguínea, yo contraje el virus del SIDA. Y sin embargo, llevo 7 años con él, y me atrevo a asegurar que ahorita yo me encuentro limpio. Los estudios médicos me han dicho que yo ya no estoy con el virus. Sé que va a ser difícil de creer, pero es una realidad. ¿Y sabes qué fue lo que me salvó? Aceptar mi historia, agarrarme fuerte de Dios, aferrarme a mi fe y creer que verdaderamente yo puedo salir adelante. Mira, ¿vieron la cantidad de testimonios? Entren al Facebook, por favor, para que se den una idea de la cantidad de testimonios de la gente que está compartiendo sus historias, lo cual aprecio y agradezco muchísimo. Sin proceso no hay historia. Yo, si tuviera un borrador, sí, también borraba ciertas áreas de mi vida. Pero hay circunstancias que no dependen de mí y que sin embargo me corresponde vivirlas.
Hay personas que han partido en nuestra vida por el proceso natural de la muerte, a veces una muerte anticipada, una muerte que a lo mejor se presentó de una manera accidental y dices que no es posible, ¿por qué salió? ¿Por qué en ese momento tomó la decisión de tomar su automóvil? ¿Por qué tomó? ¿Por qué? Y nunca nos lo vamos a contestar. Y recuerdo una vez más la frase que me dijo el maestro de yoga de Susana Zabaleta, y Susana Zabaleta también me lo compartió. Lo que es porque así tenía que ser. Difícil de aceptar, pero nos corresponde vivir tantas cosas como una parte de nuestra historia. Vamos con Alma Cendejas, con su sección que se llama Por el placer de comer sanamente. Querida Alma, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Te saludo con mucho gusto. Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente, con Alma Cendejas. Muchísimas gracias, bienvenidos por el placer de comer sano. Soy Alma Cendejas y ahora me da muchísimo gusto estar con ustedes con este tema. Hay personas que me dicen, oye, a ver, ¿influye o no el metabolismo para que yo pueda tener mi peso normal? Te voy a explicar qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones que se da en nuestro organismo a través de las células. El metabolismo va a transformar la energía que contienen los alimentos que vamos a consumir diariamente y lo vamos a transformar en energía para movernos, para pensar, correr, para hacer ejercicio, para hacer todo. El metabolismo es un proceso constante que empieza, fíjense una cosa, desde el momento que nos conciben. Entonces el metabolismo lo vamos estableciendo nosotros conforme va nuestro organismo creciendo. Hay algunas glándulas endocrinas que influyen en el metabolismo, como por ejemplo la tiroides. Sin embargo, nosotros podemos afectar nuestro metabolismo si no llevamos una dieta balanceada, si no brincamos alimentos, por ejemplo, no hacemos el desayuno, entonces vamos trastornando nuestro metabolismo y esto hace que se haga más lento y no podamos absorber las sustancias de manera adecuada. Si nosotros no consumimos agua ni hacemos ejercicio, también podemos hacer lento nuestro metabolismo. ¿Cuál es la sugerencia? Hay que hacer las 3 comidas: desayuno, comida y cena. Y si quieres bajar de peso, hay que hacer una entrecomida. A media mañana que te comas unas almendras, unos arándanos, una fruta, un jugo, y a media tarde igual. Eso va a hacer que tu metabolismo trabaje mucho más rápidamente, y si deseas trabajar y perder kilos, hay que poner a trabajar tu metabolismo. Tomar agua, mínimo 6 a 8 vasos de agua. ¿Quieres bajar de peso? Hasta 3 litros puedes tomar, y hacer algo de ejercicio, 20 a 30 minutos. No te pido que vayas al gimnasio. Con que camines vas a hacer que el metabolismo se active y lo vas a poner a trabajar. Vamos a cuidar realmente que nuestro metabolismo esté al día, el de nosotros y el de nuestra familia. Así es que, como siempre, cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos a la próxima. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos. 2 palabras que pueden ayudarte a sanar tu historia o abrazar tu historia. Sé que probablemente al principio lo digas de dientes para afuera, pero conforme pasa el tiempo y a base de la repetición, te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Aprecio, perdono y agradezco. Aprecio todo lo que estoy viviendo, perdono a quien tenga que perdonar y agradezco todo lo bueno que viene y que está destinado para mí. ¿Me permite repetirlo? Aprecio, perdono y agradezco. 3 palabras, no voy a usar la palabra mágica, 3 palabras con fuerza, 3 palabras con poder, que pueden llegar a tocar tu vida si tú lo deseas, porque siempre antes de estas 3 palabras está el factor decisión. Y si quieres que tu historia tenga algún tipo de significado, creo que te va a ayudar mucho usar estas 3 palabras. Claro que hay circunstancias que quisiéramos no haber vivido, palabras que quisimos no haber dicho, que hubiéramos deseado no haber dicho, acciones que hubiéramos omitido, y nuestra presente probablemente sería diferente. Como una persona que dice que en un arranque de ira renunció a una empresa que tenía todo, que estaba muy feliz, pero que en un arranque de ira con su jefe decide irse. Dice, no creo que por dignidad, yo creo que fue por orgullo, que fue muy diferente. Mi orgullo, mi soberbia,
En lugar de controlar mi coraje, me salí con 4 hijos y con una familia que mantener y con mis 4 hijos, mi esposa, que en ese momento no tenía trabajo. Fue una pesadilla. Acepto ese pasado, pero creo que el aprendizaje fue muy doloroso, pero fue aprendizaje. Ahora trabajo en otra empresa, no igual. Pero termina con una frase que también te puede dar cierto poder. Todo es por algo, todo es para algo. Esa es madurez, amigo. Todo por algo y todo para algo. Bueno, ¿qué piensas del tema del día de hoy? Yo espero que ayude y sobre todo que contribuya a que a veces el pasado no lo podremos cambiar. No a veces, no puedo cambiar el pasado. A lo mejor podré disminuir los efectos del pasado con acciones en el presente, con la manera como interpreto ese pasado. Pero lo hecho está, lo vivido ya estuvo, lo dicho también. Podremos aminorar las consecuencias, mas no borrar un pasado. Mejor abraza tu historia y sigamos adelante, porque la vida sigue y al final de los tiempos nos van a pedir cuentas. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tanto dijimos? ¿Qué tanto hicimos? ¿Qué tanto disfrutamos? Y ese momento lo vamos a vivir todos, estoy seguro. Nuevamente le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Gracias por permitirme acompañarte en este placer de vivir. Todos los días, en este mismo horario, tenemos un encuentro. Allá en Monterrey, donde se encuentra mi operador de audio para toda la República Mexicana, para los Estados Unidos y para Sudamérica, Pepe Lara, le agradezco mucho. Gracias también a mi asistente Cintia González, que también me apoya muchísimo. Y yo desde la gira te saludo con mucho gusto. Recuerda, no es lo que te pasa lo que más te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.